Los que sembraron con lágrimas. No vamos a hacer en esta mañana un análisis exegético del Salmo 126, que es el capítulo que enmarca contextualmente esta declaración. Simplemente deseo que meditemos hoy, en esta mañana, hoy que recordamos que el día de ayer cumplimos 27 años de vida congregacional. Y el día de hoy, domingo, estamos dando el primer paso para, con la bendición de Dios, llegar a los 28 años. ¿Cómo inició? ¿Cómo inició nuestra congregación? Hace 27 años. Aquí unas imágenes. Aquí unas imágenes. Sabemos nosotros que nuestra congregación se reúne en la Cameron Road. Ahora estamos haciendo reuniones virtuales por causa de la pandemia, pero nuestro lugar de reunión es 6014 Cameron Road. Pero nuestra congregación no siempre permaneció así. Nuestra congregación comenzó en esta encrucijada, precisamente en la calle Annie Oakley, y a 2 casas de la calle Masterson Pass, en la North Lamar Boulevard, aquí en esta ciudad de Austin. Ahí en esa esquina, yendo de la mar, por Masterson Pass, llega a Annie Oakley y a mano derecha, a 2 casas, ahí, en esa casa, comienza la historia de nuestra congregación. El 21 de agosto de 1994. La casa. La casa. Ahí tenemos a Paolo, Carla saliendo para la escuela, acompañados de Elizabeth. Esa casa prestada por nuestra hermana Dana Blessing, que se congregaba en Brentwood Oaks. Ella dejó su casa por algunos meses mientras comenzaba la congregación, mientras empezaba la obra misionera, para después buscar otra casa más amplia mientras el grupo crece. Pero la hermana de Dana Blessing nos prestó su casa y ahí está la casa todavía. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Llegamos nosotros a esta casa el 21 de julio. El 21 de julio y comenzamos a estudiar la ciudad, la parte norte de la ciudad. Estábamos yendo a las reuniones con los hermanos de Brentwood Oaks, pero el 21 de agosto, después de hacer contactos entre la gente de la parte norte de Austin, entonces comenzamos con las reuniones. Veamos algunas imágenes dentro de esta casa. Ahí encontramos, ustedes ven a su servidor dando unas clases, ¿sí? Dando unas clases. También encontramos sobre todo la presencia de niños, que siempre ha sido característico en esta característica de nuestra congregación. Ahí encontramos a Elizabeth, a Carla, a un grupo de niños. Traíamos a los niños el domingo en la mañana para darles clase y luego llegaban los padres por la tarde, siempre invitados por los niños. Y aquí encontramos a este grupo siendo enseñados por Elizabeth y por Carla. En la siguiente gráfica encontramos que entre semana también
Entre semana también se hacían ciertas actividades con los niños, siempre con la idea de mantener a los padres interesados en lo que aprenden los niños. Los padres de estos niños recibían clases bíblicas inmediatamente a unas pocas cuadras de ahí. En esta casa estuvimos desde el mes de julio. En esta casa, si ustedes se dan cuenta, el día de ayer, la hermana Elizabeth tuvo la excelente idea de ir a tomar fotografías en estos lugares donde estuvimos, donde comenzó la congregación, y ahora así está, ya no está de color café, ahora está de color blanco. Bueno, en esta casa estuvo la congregación del 21 de agosto del 94 hasta enero, vamos a decirlo así, febrero del 95. Muy bien. De aquí de esta casa nos trasladamos a la calle Collingfield. Collingfield, esta casa grande, tenía dos salas, una sala grande y una sala un poquito más pequeña, más familiar. Y entonces, y tenía un garage también grande. Así es que se acondicionó esta casa para seguir con los esfuerzos evangelísticos. Esta zona era de retirados. Había puro anciano, uno que otra familia tenía jóvenes, pero era muy raro esta zona. Así es que era tranquila y esta casa era bastante grande, de tal manera que podíamos recibir al grupo. Teníamos actividades en tiempo de frío en este garage. Ustedes se dan cuenta, el garage es demasiado amplio. Cuando el tiempo lo permitía, atrás de la casa, lo vamos a ver ahora. Vemos nosotros aquí, se dan cuenta, esta es la sala, la primera sala entrando, es la primera sala. Si se dan cuenta, ya hay un joven de camisa azul muy sonriente, tal vez ustedes lo conozcan, ¿verdad? Entonces, la mayoría de los demás ustedes ya no los conocen. Y quiero decirles que también ahí está una familiar increíble, ustedes van a decir increíble, una familiar de Daniel Torres. Sí, ahí está. Eh, entonces, aquí tenemos nosotros al grupo que ya estaba creciendo. Ya estaba creciendo cuando llegamos a Collingfield, a Collingfield Drive. Encontramos que podíamos tener un buen número de personas ya para reunirse en esa casa. Esa pintura que ustedes se dan, lo ven ahí en la pared. Su servidor lo pintó en México y todavía se conserva en nuestra sala. Bueno, encontramos así el grupo. Aquí tenemos a la hermana Guadalupe, que fue la primera que se bautizó. Después de un esfuerzo de julio a agosto, se bautiza en el mes de septiembre, viviendo ahí cerca de la 183, yendo acá por la calle Python Jean. Encontramos ahí a esta hermana y ella se bautizó. Fue la primera bautizada. La hermana Petra, es la suegra de nuestra hermana Guadalupe. Ella es nuestra hermana Guadalupe, ella es nuestra hermana Petra. La hermana Petra, como les he dicho en otras ocasiones, vino de Monterrey para bautizar a sus nietos, pero cuando llegó, el hijo de ella se había accidentado, por lo que no pudo llevarlos a la iglesia católica para bautizarlos. Bueno, ¿cómo se dice? Con la aspersión, no era bautizarlos. Entonces aprovechamos ese mes en que estuvo inactivo el hijo, que no podía caminar, y empezamos a evangelizar a la hermana Petra, y finalmente ella pidió ser bautizada. Y así, ella regresa a Monterrey ya como cristiana y dijo, había venido a bautizar a mis nietos, pero gracias a Dios que ahora soy yo la que me vine a bautizar. Regresó a Monterrey y actualmente se congrega en San Bernabé,
habiendo acercado a todos sus familiares a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, cómo trabaja Dios a través de sus hijos. Bien, y tenemos aquí los convivios atrás de la casa donde se rentó ahí en Collingfield Drive, si ustedes se dan cuenta. Aquí en primer plano encontramos a una hermana del hermano Tomás. Aquí no está de espaldas, ¿verdad? Pero ella también asistía a las reuniones. El señor que está ahí, juntamente con sus hijos, estos niños ahora ya están casados allá en Midland, allá viven. Bueno, y allá se ve que la comida está muy buena, ¿verdad? Porque están muy entretenidos ahí. Bueno, eran las convivencias que hacíamos en tiempos buenos y en tiempos fríos. Teníamos nuestras actividades en el garage. Bueno, actualmente el día de ayer, Elizabeth fue a tomar fotografías de esta casa en Collingfield Drive y actualmente así está esta casa. Bien, ahí está el número 9006 Collingfield Drive, cerca de la high school, Lanier High School. Bien, entonces de esta casa que entramos en el mes de marzo del 95, duramos reuniéndonos aquí hasta que empezamos a tener problemas con los vecinos, porque eran ancianos retirados, que había muchos carros, que había muchos niños y que los niños hacían ruido. Bueno, empezamos a una vez una señora ya de edad venía a decirnos que por qué tenemos una iglesia ahí, que es una zona de retirados y todo eso. El grupo crecía y entonces pensábamos que era mejor buscar otro lugar. Y así fue como llegamos a nuestra localidad actual. Los hermanos de Cameron Road, los ancianos, en aquel entonces estaba el hermano Clark Tatum, el predicador. Había otros ancianos que ya fallecieron y nos dijeron que nos podían hospedar ahí después de platicar con ellos, después de platicarles de la situación que estábamos pasando. Ellos estaban disminuyendo bastante en membresía y había muchos salones que estaban vacíos y dijeron que llegáramos ahí con ellos con dos propósitos: para reanimar la congregación de ellos, para que vean gente, y también para motivar a la comunidad a llegar al ver que había ya reuniones en español. Y así llegamos al local de la 6014 Cameron Road. Aquí encontramos a Elizabeth, hacíamos actividades. Este viaje que hicimos, estas cajas son donativos que de inmediato hicimos. Ya como congregación estamos actuando y llevamos estos donativos para nuestros hermanos y vamos a Houston para ahí ser embarcados para Honduras por los huracanes que venían. Bueno, ya estábamos activos como congregación haciendo benevolencia, como hasta el día de hoy lo seguimos haciendo. Y así que encontramos en el año 2000, tuvimos la primera boda. La primera boda, nuestra hermana Patricia Garza con Armando Marroquín, que ahora están en Far y Las Milpas, ahí en McAllen. Ahí se encuentran sus hermanos, nos han visitado algunas veces, pero aquí ellos contrajeron matrimonio en nuestra congregación. Fue la primera boda que se celebró en nuestra congregación. Aquí está una fotografía de aquel entonces, de la congregación de aquel entonces, precisamente en el tiempo en que se casó la hermana Patricia. Ahí encontramos nosotros ese grupo que se reunía, que ya había crecido, parte del grupo en la Cameron Road. Bien, entonces, aquí encontramos, si nuestro hermano Tomás es el más antiguo de la congregación, tenemos la siguiente familia. Aquí faltan algunos miembros. Aquí
falta Yesenia, falta el señor Saucedo, pero aquí tenemos a la hermana Isabel, a Carla, a Karina, a Beto y también a Aarón, que ellos llegaron en el año 2000, llegaron en el 2000 a nuestra congregación ahí en 6014 Cameron Road. Llegaron por casualidad. ¿Por qué? Porque ellos iban buscando, los habían invitado a otra congregación pentecostal, pero se perdieron y llegaron, guiados por Dios, lógicamente, llegaron a nuestra congregación y ya no se cambiaron de ahí. Inmediatamente después permanecieron ahí, se bautizaron. Bueno, hasta el día de hoy está con nosotros nuestra hermana Isabel, Karina, han estado con nosotros fielmente. Bien, hermanos, y así queda ahí, nos reunimos, extrañamos nuestro local de reuniones, ¿verdad? Pero por causa de la pandemia, por precaución, no estamos congregándonos ahí ahora, pero en breves palabras, hermanos, esa es la historia. Son las tres estaciones de nuestra congregación desde el 21 de agosto de 1994 hasta el 21 de agosto del 2021. 27 años de existencia, de vida congregacional. Pero volviendo a nuestro tema, ¿qué significa sembrar con lágrimas? Quiero que meditemos en este punto, los que sembraron con lágrimas, simplemente en este primer punto, porque después veremos el resultado. Los que sembraron con lágrimas, ¿qué significa sembrar con lágrimas? Veamos algunas respuestas bíblicas. Sembrar. El acto de sembrar en el ámbito espiritual. Sembrar. El sembrador divino. Recordemos al sembrador divino. Nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo. Dice en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Me voy hasta el versículo 10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero más a todos los que le recibieron, hubo algunos que sí le recibieron. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí está el acto el resultado de sembrar. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El resultado de la siembra. Cristo Jesús vino a sembrar la vida. El sembrador divino salió del cielo. Vino del cielo para venir a sembrar vida eterna en la tierra. Pero ¿cuáles son los resultados? ¿Cuáles son los resultados? Dice Cristo Jesús en la parábola de Mateo 13, el sembrador salió a sembrar. Sí. Cristo Jesús salió del cielo para venir a la tierra a sembrar.
¿Y cuál es el resultado? Una parte de aquella semilla cayó a orilla del camino. ¿Qué significa eso? Dice, vienen las aves, se la comieron. ¿Qué significa? Aquella persona que le es predicada la palabra, pero no le entiende, no le interesa, no le oye, le es indiferente al evangelio, viene el diablo y le quita lo que es su oportunidad y se pierde. ¿Cuánta gente actúa de esa manera que no recibe el evangelio? Otra parte de la semilla cayó entre pedregales. Como no tenía raíz profunda esa planta, rápido se levantó, pero luego sale el sol y como no tiene raíz, se le seca el agua y se muere aquella planta. Es aquella persona que al principio oye la palabra gustosa, se emociona, cree que todo es color de rosa, pero vienen las pruebas, vienen las tribulaciones y como no tiene firmeza, no tiene duración porque no tiene raíz, se desanima y se muere espiritualmente aquella persona. Otra parte de la semilla cae entre espinos. ¿Sí? Nace la planta, crece y crece bien. Pero a su lado también crecen los espinos y le quitan los minerales, la ahogan. ¿Qué significa? Dice Cristo. Aquella persona recibe la palabra, comienza a crecer. Pero así como crece su interés por la palabra, también el afán, el placer, las riquezas de este mundo ahogan el interés por las cosas espirituales, las diversiones, el placer. Todo eso ahoga la palabra. Y esa planta, curiosamente, no se muere, pero se vuelve, ¿qué? Infructuosa. No produce frutos, porque está muy interesado en los placeres, en las riquezas, en el trabajo. Desatiende las cosas espirituales. Permanecen ahí sin fruto. Pero también hay una parte de la semilla que cae en buena tierra. En buena tierra. Crece. Comienza a florecer, empieza a dar fruto. ¿Cuál a 30? ¿Cuál a 60? ¿Cuál al 100%? Qué bella es aquella planta. Dice, representa a la persona que oye la palabra, entiende la palabra, obedece la palabra y empieza a dar fruto y vive una vida abundante. Hermanos, la pregunta, ¿qué porcentaje se perdió? Murió el 50%. El otro 25% está inactivo. Y solamente el 25% es el que da fruto. No causan lágrimas. No causan lágrimas en el sembrador. ¿Sí? Causan lágrimas. ¿Cuánto tiempo invertido en predicar el evangelio y las personas no hacen caso? ¿Cuánto tiempo en predicar la palabra y la persona dura poco tiempo, a la primera prueba se retira? ¿Cuánto tiempo de predicarles la palabra, el evangelio a aquellas personas si están por 10 años, 20 años, 30 años sin dar ningún fruto, ahogados en los placeres, en las riquezas, en los afanes de la vida? Pero qué felicidad cuando se ve que aquella persona, como una planta, crece para la honra y gloria de Dios. Pero causan lágrimas por lo que se pierde. A una semana de su muerte, ese domingo que culminaría con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, conociendo lo impenetrable del corazón de los judíos,
Cristo Jesús como humano lloró amargamente por ellos. Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19 relata esa historia. Los que sembraron con lágrimas. Cristo Jesús derramó lágrimas. Lucas capítulo 19, 41 al 44 dice así. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Repito, y cuando llegó cerca de la ciudad, se refiere a Jerusalén en su entrada. En su entrada, aquel día conocido ahora como Domingo de Ramos. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierta de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Cristo Jesús pronosticando en ese año 33 de que en el año 70 aquel templo, aquella ciudad iba a morir. Pero ahora la ciudad estaba de fiesta. Era el comienzo de la Pascua. Y Cristo Jesús llora sobre esa ciudad, porque no conociste el día de la visitación, porque hiciste tu corazón duro. ¿Cuántas veces se está diciendo, se está pronosticando, este lugar no va a existir más, este lugar no va a existir más? Y la gente sigue empecinada en estar ahí. No conociste el tiempo de la visitación. Una noche antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, menos de 24 horas antes, nuestro Señor Jesucristo lloró. Lloró. Lloró como humano por el precio de la siembra que haría por cada uno de nosotros. Dice ahí en Hebreos capítulo 5. En Hebreos capítulo 5, versículo 7. Texto conocido que dice así, hablando de Cristo Jesús. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Lágrimas de nuestro Señor Jesucristo. Lágrimas por nosotros. Lágrimas por los indiferentes. Lágrimas por aquellos que se debilitan por falta de raíz. Lágrimas por aquellos ahogados por el afán de los placeres y las riquezas. Cristo Jesús lloró. Los que sembran, los que sembraron con lágrimas. Sí. Uno de los profetas conocido como el profeta llorón, porque por el más que predicaba, era peor el comportamiento de la nación de Israel y se le conocía como el profeta llorón. Y precisamente escribe el libro de Lamentaciones. Ahí en Lamentaciones, capítulo 2, escrito por Jeremías. Lamentaciones, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 2.
que dice así, y después vamos a leer los versículos 11 y 14. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Humilló al reino y a sus príncipes. 11 al 14. Dice así. Mis ojos desfallecieron de lágrimas. Se conmovieron mis entrañas. Mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Decían a sus madres, ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. ¿Qué castigo te traeré o a quién te haré semejante, hija de Jerusalén? ¿A quién te compararé para consolarte, oh virgen hija de Sión? Porque grande como el mar es tu quebrantamiento. ¿Quién te sanará? Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Jeremías llora por las consecuencias que vendrían por la rebelión del pueblo de Dios. Los que sembraron con lágrimas. Sí. Se siembra la palabra de Dios con lágrimas. Cristo Jesús, Jeremías. Otro ejemplo más del hombre de Tarso. Aquel hombre de Cilicia de Tarso, llamado después Pablo. El apóstol Pablo dijo así, en el capítulo 3 de la primera carta a los Corintios, en el versículo 6 dijo, yo sembré. Recordemos, los que sembraron con lágrimas. El apóstol Pablo no escapó esta verdad. Dijo en el versículo 6, yo sembré, dirigiéndose a la iglesia en Corinto. Yo planté. Sí. Versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Sí. Yo planté. Yo como perito arquitecto puse el fundamento ahí en Corinto. Pero la iglesia de Corinto, hermanos. En Corinto el apóstol Pablo derramó muchas lágrimas. La iglesia en Corinto le causó muchas lágrimas al apóstol, al que sembró la semilla en esa ciudad, a quien puso el fundamento. El apóstol que puso el fundamento, le hicieron llorar. Dice en la segunda carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 4. Dice así, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Al ver las divisiones de los corintios, al ver el mal comportamiento de los cristianos en Corinto, el apóstol Pablo les escribió con muchas lágrimas. Con muchas lágrimas por el amor que sentía por ellos. Los que sembraron con lágrimas. Vayámonos al capítulo 6 de la segunda carta a los Corintios. Capítulo 6, versículos 3 al 12. Dice así. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia,
en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en palabra de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados mas no muertos, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Se había ensanchado el corazón del apóstol Pablo, pero los corintios sabían que estrechado su corazón para él, causándole muchas lágrimas. Capítulo 12 de la segunda carta a los Corintios. Capítulo 12. Dice los versículos 20 y 21. Pues me temo que cuando llegue no os halle como tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que hay entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Sí. Le causaron muchas lágrimas al apóstol por cuanto muchos no querían arrepentirse. ¿Que tengo que pedir perdón? Mejor me salgo de la iglesia. ¿Sí? No tengo por qué pedir perdón a nadie. Y se pierden de la salvación. El problema de siempre, hermanos. Los que sembraron con lágrimas. Otro ejemplo más. Pablo estableció la iglesia en Éfeso. ¿Sí? Veámoslo esto en Hechos, capítulo 19. Hechos, capítulo 19. Pablo fortaleció la iglesia en Éfeso. Hechos 19. Leamos los versículos. El versículo 1 dice así. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y vino a Éfeso, hasta ahí. Llegó a Éfeso. Ahora, leamos los versículos 8 al 10. Dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Tal parece que todo fue felicidad en la vida de Pablo durante su estancia y ministerio en esta importante ciudad. Pero años después, escuchemos lo que el apóstol Pablo diría a esta congregación.
y les dice que había derramado lágrimas en Éfeso. Hechos capítulo 20. Lea Hechos capítulo 20. Cuando el apóstol Pablo se despide de los ancianos de la congregación de Éfeso. Hechos capítulo 20, leamos los versículos 17 al 21. Dice así: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, fíjense ustedes, y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como que nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñarnos públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Con muchas lágrimas, dice. Leamos los versículos 25 al 32. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido enseñaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia de Sión, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Recuerde este punto, porque al final vamos a ver una vez más este punto. No en este mismo texto, no. Pero recuerde los lobos rapaces, dice el apóstol Pablo, versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Por qué no lo van a perdonar? Lo vamos a ver después. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar ¿con qué? Con lágrimas a cada uno. No he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno, los que sembraron con lágrimas, ¿sí? Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Palabra de Pablo. Los que sembraron con lágrimas. Toda obra misionera, hermanos, causa lágrimas. No podemos escaparnos a esta realidad. Y más cuando sabemos lo que ha costado levantarla. Cuando vemos a los lobos rapaces que se llevan al rebaño, hermanos, causa lágrimas. Cuando vemos a aquella persona que no reconoce sus pecados, que se niega a pedir perdón, causa lágrimas. Los que no lo saben, hermanos, los que no lo saben, les sabe igual si se conserva o se pierde la iglesia. Son indiferentes. Cristo Jesús dijo en el Evangelio de Juan, y aquí es donde vienen, estamos hablando de lobos. Juan, capítulo 10. Vamos a leer los versículos 7 al 13. Dice así: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas.
Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón viene. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Más el asalariado que hace. Más el asalariado y que no es el pastor. De que no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Sí, hermanos. ¿A quién no le importan las ovejas? Porque no sabe lo que ha costado ese trabajo. No le importa. Llega, que se pierdan, que se acabe la congreso, que se acabe la congreso. No les interesa. Porque no saben lo que ha costado. Porque no sembraron con lágrimas. Yo pregunto, ¿por qué vamos a echar a perder 27 años de trabajo? Cuando estaba pensando en esto, en este texto, me acordé de un artículo que recién hace 4 o 5 días leí. Los excombatientes en Afganistán. 20 años estuvieron ahí. Muchos dieron su vida. Hablaba un comandante sin las dos piernas porque las había perdido en la guerra. Dice, estuvimos 20 años ahí. 20 años. Y en 11 días, en 11 días, dice, se perdió todo el trabajo. Y aquel excombatiente dijo, de nada sirvieron nuestros sacrificios de 20 años, cuando en 11 días cayó el país. Y hermanos, es que solo el que siembra con lágrimas valora. El asalariado, ¿no? Ve venir el peligro, se va. ¿Por qué es asalariado? Porque no sabe lo que ha costado ese trabajo. No sabe el valor de las almas. Nunca invirtió en ellos tiempo ni esfuerzo. Solamente llegó y ya estaba ahí. Hermanos, los que sembraron con lágrimas. Y acordándome de misioneros. Solo el hermano Victorino sabe lo que costó. Lo que costó la obra en Rogers. Muchos de los que quedaron no saben cuántas lágrimas derramó nuestro hermano Victorino. Lo que costó la congregación en Beckley Heights. Eso lo sabe solamente nuestro hermano José Manuel y su familia. Quizá muchos no saben lo que costó. Las lágrimas que costaron ese trabajo. Nuestro hermano Machado, allá en Montevideo, gracias a Dios todavía está ministrando. Pero ¿quién va a saber más? Aparte, hermano Machado, lo que ha costado la obra ahí. Pueden llegar ladrones, pero no saben las lágrimas que han costado ese trabajo. Y aquí es donde veo la primera parte de esta declaración, los que sembraron con lágrimas. Pero ahora, para terminar, quiero seguir con la continuación de este versículo 5 del capítulo del Salmo 126.
Quiero completarlo porque dice, los que sembraron con lágrimas, ¿qué pasa? Con alegría segará. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá cantando, trayendo sus gavillas. ¿Sí? Los que sembraron con lágrimas, con alegría segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá cantando, trayendo las gavillas de la cosecha. Cristo Jesús lloró. Cristo Jesús fue sacrificado, dio su vida, pero sonríe cuando ve lo que se ha cosechado. Isaías capítulo 53, así lo pronosticó el profeta mesiánico. Isaías capítulo 53. Léalo usted ahí en su Biblia. Dice en los versículos 7 al 11 de Isaías 53. Dice así, 7 al 11. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos a sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, ¿qué va a pasar? Verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y dice el versículo 11, la primera parte, verá, ¿qué cosa? El fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Los que sembraron con lágrimas, dice, y quedará satisfecho. Sí. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá cantando, trayendo las gavillas. Se sentirá satisfecho. Cuando el pecador se arrepiente, cuando oye el mensaje, cuando conmovido por el gran amor de Dios, constreñido por el amor de Cristo, cambia su vida, Cristo se siente satisfecho. Cristo sonríe. Hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Los ángeles tienen fiesta. Nuestro Señor Jesucristo tiene fiesta. Sonríe. Sí, hermanos. Y no solamente la sonrisa, sino el premio a su trabajo. ¿Se acuerda usted lo que dice Filipenses capítulo 2, los versículos 10 y 11? Cuando Cristo Jesús termina su ministerio en la tierra, dice aquí en Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11, dice, versículos 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dice, Dios le exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre, autoridad sobre toda autoridad. Esa es la cosecha. Ese es el logro que tuvo Cristo Jesús. Y veamos nosotros otra vez en Hebreos, pero ahora en los siguientes textos. ¿Qué sucedió después de los lamentos, de las lágrimas de Cristo Jesús?
Hebreos capítulo 5. Vamos a leer otra vez el 7, que ya leímos, pero veamos lo que sigue. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Es decir, Cristo Jesús sabía que tenía que sembrar con lágrimas. Y cada uno de nosotros tiene que aprender que tenemos que sembrar con lágrimas. No nos asuste, hermanos. No nos asuste transitar por este camino de lágrimas. Llevemos la semilla de la palabra, aunque derramemos lágrimas. Dice el versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Sí, sumo sacerdote eterno y para siempre. Los que sembraron con lágrimas, con alegría segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá cantando, trayendo sus gavillas. Así, hermanos, Dios nos trae alegría en Cristo Jesús. Dios nos trae alegría en Cristo Jesús. Pablo declara con seguridad el triunfo de su vida entregada al servicio de Dios. Derramé muchas lágrimas, dice. Pero ¿qué dice en segunda carta a Timoteo? Ese versículo tan conocido, los versículos tan conocidos del capítulo 4, versículos 6 al 8, cuando dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está lejano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Volverá cantando, trayendo sus gavillas. Nuestro Padre Celestial nos asegura un feliz resultado después de un arduo trabajo. Salmo 84. Salmo 84. Léalo conmigo en los versículos 5 al 7. Salmo 84, 5 al 7, que dice así: bienaventurado el hombre que tiene en ti, le dice a Dios, sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, y lo mejor, verán a Dios en Sión. Hermanos y hermanas, sigamos sembrando la semilla divina, aunque nos cueste lágrimas. Gálatas 6:9 dice que a su tiempo segaremos si no desmayamos. No hay que desmayar. No hay que desanimarse. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra desmayar? Cuando se desmaya es porque ya no tiene sentido y se cae. No hay que caer. Que no nos asuste llorar, sufrir por causa del evangelio, hermanos. Pero al lado de las lágrimas, hermanos, qué hermosas se ven las plantas cuando crecen lozanas y causan satisfacción en el que siembra. Estas familias por su diligencia para contribuir. Nuestra hermana jovencita por su entusiasmo, por la benevolencia. Aquella familia por su contribución en todas las áreas.
Aquellos por alabar a Dios en familia. Aquel hermano, por su disposición para uno, para todo. Este matrimonio por su entrega a la enseñanza y a la coordinación. Esta hermana por su amabilidad, por su benevolencia, por su oración. Aquella jovencita con hijos, por su fidelidad a Dios y por su perseverancia a través de sufrimientos. Aquella familia y sus hijos por su estabilidad y su fidelidad en la iglesia. Aquel otro joven matrimonio por su servicio y anhelo de superación. Y así, cada uno creciendo constantemente. Esto llena de alegría. Todo eso dice que nada ha sido en vano. Hermanos y hermanas, invito a todos a que sigamos siempre hacia adelante, sin olvidar lo que ha costado este esfuerzo de 27 años. Quiero terminar esta locución. Quiero terminar esta disertación inspirándome en unas palabras de un poeta que una vez escuché. Pero claro, lo he arreglado. No lo he copiado. No lo he copiado textualmente, no, simplemente la idea. Y dice así, dedicado a ustedes. Y para los que salieron del mundo un día con la aurora en la mirada, puesta en la patria celestial. Recuerden siempre, los cimientos de esta colmena de la esperanza que es nuestra congregación, comenzaron, vamos a decirlo, allí. En la encrucijada de las calles N. Oakley y Masterson Pass, un 21 de agosto de 1994. Sí, hermanos. Amados hermanos y hermanas de esta congregación de la Iglesia de Cristo de Cameron Road en Austin, feliz 27º aniversario. Que Señor bendiga a todos y cantemos con júbilo. Yo volaré. Los que sembraron con lágrimas, con alegría segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá cantando, trayendo sus gavillas. Qué feliz el día que él será. Yo volaré, volaré cuando vaya mi celeste hogar. Yo volaré, yo volaré, oh gloria, yo volaré. Cuando muera, aleluya, partiré, yo volaré. Esta vida pronto pasará, yo volaré, volaré como ave en plena libertad, yo volaré, yo volaré, oh gloria, yo volaré. Cuando muera, aleluya, partiré, yo volaré. Vida eterna, Cristo prometió, yo volaré. Volaré a la casa que Él me preparó, yo volaré, yo volaré, oh gloria, yo volaré. Cuando muera,
partiré, yo